Bienvenidos a una nueva edición del programa Educando. Hoy tenemos un tema que realmente es de máximo interés para padres y para profesores. Para el profesorado no deja de ser un momento deslumbrante este en el que vivimos por las nuevas tecnologías. En muchos centros educativos, o en todos, se han implementado nuevas tecnologías, se han hecho una inversión fuerte en ordenadores, en pizarras digitales, y se confía mucho en que esto va a traer una mejora en el sistema educativo. También en las casas no se duda en comprar a los hijos los aparatos tecnológicos de última generación. Pero el informe PISA, una y otra vez, ha mostrado que no hay una relación directa entre incremento de aparataje tecnológico y mejora de lectura o de comprensión matemática o lectora. Es más, hoy le quería contar, para introducir lo que vamos a ver después en un pequeño reportaje y después en la entrevista del día, les quería contar algo llamativo. Los popes de Silicon Valley, es decir, los creativos y los principales responsables de las grandes empresas, Google, Hewlett Packard y todas las empresas como Yahoo, etcétera, que están en California, llevan a sus hijos a centros educativos donde no hay internet, donde apenas se utilizan las nuevas tecnologías. Bueno, entonces, ¿qué hacen y por qué? Ellos saben, en primer lugar, que las tecnologías que aprenden hoy esos niños no tendrán nada que ver con las que utilizarán en su vida profesional dentro de 10, 15, 20 años. Piensen ustedes lo que utilizamos ahora y comparémoslo con lo que teníamos hace 15, 20 años. Pero segundo, se sabe que para el desarrollo del cerebro en los primeros estadios del crecimiento humano es fundamental desarrollar la capacidad de diálogo, la empatía, la capacidad de colaboración, la creatividad y la lectoescritura manual. Todo esto puede estar entorpecido o dificultado por las nuevas tecnologías. De modo que no deja de ser llamativo y paradójico que justo envían al colegio Waldorf en California justo a los hijos de los que debieran estar más atentos y más encantados con las tecnologías que producen sus propios padres. Bien, para profundizar en este hecho paradójico y para mostrar las virtualidades y los posibles problemas que las nuevas tecnologías que hoy nos inundan y nos invaden y quizá nos intoxican o infoxican, pues vamos a ver un pequeño reportaje y después vamos a tener con nosotros un auténtico especialista que es Carlos Ferreiro. Yo creo que nos estamos volviendo cada vez más dependientes del software para hacerlo todo. Ya sea utilizar Google Maps o el GPS para orientarte y saber por dónde ir, o dejar que Facebook y otras redes sociales decidan la información que vemos o a la que prestamos atención. Y en el trabajo dependemos de programas o robots para hacer cosas que antes hacíamos nosotros. El efecto negativo de todo ello es que somos menos capaces de desarrollar nuestras habilidades, de desarrollar aptitudes complejas, porque el software lo hace todo más fácil. Y no solo es que tengamos menos habilidades y aptitudes, sino que nuestras vidas se vuelven menos gratificantes porque no hacemos cosas difíciles, dejamos que el ordenador o el móvil lo haga todo por nosotros. Yo creo que tenemos una importante lección cara al futuro. ¿Exigimos a las tecnologías que utilizamos que nos desafíen y que nos mejoren, que expandan y amplíen lo que hacemos?
o nos volvemos criaturas cada vez más pasivas que se limitan a dejar que los ordenadores lo hagan todo, que nos entretengan, que nos distraigan. Es muy fácil entusiasmarse con la tecnología, particularmente ahora porque no paran de salir cosas nuevas y a los seres humanos nos gustan las novedades. Pero hace unos 10 años o por ahí, empecé a percibir un cambio en mi forma de pensar, un cambio en mi capacidad de concentración. Antes que nada, me gustaría decir que como escritor de no ficción, instrumentos como Google e Internet son extremadamente útiles, porque me permiten investigar muy rápidamente, y antes tardaba mucho tiempo. Pero por otro lado, también siento que sufro de constantes distracciones por la tentación o la atracción de todo lo que sale en la pantalla del ordenador. He decidido no meterme mucho en las redes sociales, en sitios como Facebook y Twitter y demás, porque sé que están programadas para distraernos constantemente y para que estemos siempre ansiosos por tener más información a través de las notificaciones que interrumpen nuestro pensamiento continuamente. Si tuviera que imaginar un escenario negro, diría que, como sociedad, parece que las cosas que no se puedan hacer con un ordenador ya no tengan importancia, como tener una conversación profunda con alguien sin que el teléfono la interrumpa, estar solo con tus pensamientos, disfrutar de la soledad o concentrar tu atención durante mucho tiempo en una cosa en vez de estar dispersa por otros estímulos. La contemplación, la reflexión, la introspección, parece que todas esas formas de pensar que requieren concentración ya no sean importantes, que lo importante es estar conectado a todas horas y procesar mucha información rápidamente. La tecnología tiene muchas ventajas. Podemos ponernos en contacto con la gente con mucha más facilidad y demás, pero yo creo que nos influye a un nivel muy profundo. Hay evidencias científicas que apuntan a una disminución de la empatía en la gente. Aún es muy pronto para afirmarlo con seguridad. Pero la teoría es que al distraerte más, al cambiar constantemente tu foco de atención, no solo te cuesta tener pensamientos profundos, sino que empieza a costarte sentir emociones profundas, porque las emociones complejas requieren tiempo para que surjan en nuestras mentes. Son muy sofisticadas. No soy optimista respecto del camino que estamos tomando, pero creo que cuanto más conscientes seamos de que hay dos tipos de tecnología muy distintos, de que depende de nosotros elegir entre ambas de forma inteligente, mejor estaremos. Como les había anunciado, tenemos hoy a Carlos Ferreiro, una persona pues, que tiene un bagaje académico espectacular, es doctor en matemáticas en una universidad en Düsseldorf, Alemania, ha sido profesor también de matemáticas en la Andrés Bello, en Caracas, y aparte pues, ha tenido pues, tiempo de hacer trabajos, estudios en Inglaterra, en Bélgica, y ahora, afortunadamente, contamos con él en Galicia. Bueno, Carlos, bienvenido a este programa Educando. Muchas gracias. Y te agradecemos muchísimo pues, tu aportación, porque además nos consta, sabemos que eres una persona que estás totalmente al día, puesto al día en cómo las nuevas tecnologías pues, pueden influir en nuestro comportamiento, en el cerebro. Vamos a ver, hay cosas muy llamativas. Cada vez que ha habido un nuevo invento, pues el tren, se pensaba que podía afectar a la velocidad del tren, que podía afectar a partir de los 30 kilómetros al ser humano, ¿no? O cuando se inventó el teléfono o la calculadora, que podía perjudicar gravemente, ¿no? Bueno, si al final se descubre que todo invento, pues si se utiliza bien, toda novedad es beneficiosa, ¿por qué hay tanta preocupación o empieza a haber mucha preocupación con las nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que una primera diferencia con respecto a estas anteriores revoluciones, por ejemplo, pensemos en el caso de la televisión. La televisión, pues también habían objetores, detractores, porque nos hacía más tontos, nos distraía más, pero también en cuanto salíamos de la casa, la televisión no nos acompañaba, quedaba en casa. Los móviles, sobre todo los móviles actuales, nos permiten una conectividad permanente.
con lo cual el ámbito de influencia es mucho mayor, mucho más penetrante. Hay que decir que cuando nos dicen que Internet es una herramienta, que todo lo que sucede depende de cómo la utilizamos, para qué la utilizamos y también cuánto tiempo la utilizamos, estamos diciendo una verdad a medias, porque la herramienta, el medio que utilizamos, no solamente nos da el material para pensar, sino también nos modela nuestros procesos de pensamiento. Y eso tiene influencia directamente, físicamente en nuestro cerebro. Construimos nuevas redes neuronales, nuevas sinapsis, utilizando el medio, que no solamente nos da el medio para el pensamiento, sino también nos transforma, nos modela la forma de pensar. Vamos a entrar un poco más en esto, porque de hecho los jóvenes, y no tan jóvenes, pueden pasar un número de horas elevadísimo. Es más, van permanentemente con el móvil encendido, consultando el WhatsApp, consultando el Facebook, de una manera prácticamente ilimitada. Concretamente, ¿esto cómo puede influir en el cerebro? Bueno, aquí hay que distinguir muchas cosas, ¿no? Cuando se utilizan con exceso las redes sociales, podemos hablar de adicciones a esas mismas redes sociales, pero también se puede hablar, por ejemplo, de adicciones que potencian las redes sociales, o sea, que son inherentes a la persona humana, que ya existían con anterioridad a la aparición del Internet y las nuevas redes sociales, y eso habría que distinguirlo. Por otro lado, cuando uno habla, por ejemplo, la identidad de los jóvenes, cómo se desarrolla a través de las redes sociales. Ahí hay diferentes opiniones, hay algunos que están a favor porque nos dan un entorno, un medio para relacionarnos, distinto al de la escuela, que hasta hace poco era prácticamente el único entorno donde un niño se podía identificar, integrarse en un grupo, sentirse aceptado o no en el grupo. Un niño no sabe si es alto siquiera si no se compara con el que está al lado. Entonces, eso habría que también tomarlo en cuenta. Pero hay unas investigaciones recientes de Small y Borgan que hablan sobre el uso abusivo de las redes sociales, que efectivamente nos están haciendo más superficiales. Y en el razonamiento, influyen en el razonamiento, pero también en las relaciones personales, porque si, por ejemplo, como se ha probado, influye en el razonamiento abstracto, eso tiene que ver con la empatía, porque el salir de sí, el ponerse en la piel del otro, el ponerse en el lugar del otro, eso tiene que ver con este razonamiento abstracto. Bueno, también, por ejemplo, el abuso lo leí hace poco, de redes sociales, hace que en vez de estar cara a cara con el otro, face to face, de modo que puedo reaccionar ante sus reacciones, en la pantalla no hay esa interlocución, con lo cual el sistema límbico también se puede incluso atrofiar o puede tener un desarrollo menor. Efectivamente, es decir, por un lado, las redes sociales muchas veces a los jóvenes les permite manifestar cosas que no se atreverían cara a cara, y eso ayuda también a conocerse a sí mismo. Pensarse un chico que puede ser tímido en el grupo, el mismo grupo lo agobia, lo avasalla, entonces le cuesta pues expresarse, y las redes sociales les ayudan porque ellos construyen su propio perfil, apartando estas cosas que a veces se dicen si realmente están inventándose una identidad, una nueva forma de ser. Yo creo que eso es lo mismo, es decir, antiguamente también nosotros mentíamos, ¿verdad?, de jóvenes para inventarnos una propia personalidad, ¿no? Y caer bien en el grupo. A veces nos adaptamos bien en el grupo porque queremos integrarnos en el grupo, esas edades sobre todo. Entonces, es importante, pero saber que el abuso, o sea, que con respecto a las relaciones, por ejemplo, personales, hay unas grandes diferencias. Ahora vemos que los jóvenes no son capaces de mantener una conversación prolongada. Claro. Y realmente eso tiene consecuencias, obviamente, porque muchas veces uno se conoce a sí mismo, por lo que decía antes, a través de las conversaciones. Claro. Y eso se está dejando de lado. De alguna manera, el evitar conversar con el otro nos hace aislarnos a nosotros mismos. El diálogo ha constituido desde Grecia nuestra cultura occidental, el diálogo, el logos compartido. Y esto parece que por lo menos en profundidad desaparece. Pero vamos a ver, a mí una cosa que me inquieta mucho, ¿no? Y alguna vez lo he hablado contigo, ¿no? Resulta que, por un lado, pues es conocidísimo, y nos puedes hablarte un poco del libro de Nicholas Carr, ¿no?, que dice: Internet nos hace estúpidos, o sea, es muy fuerte y da razones de peso. Lo hemos visto, algunas declaraciones de Nicholas Carr, la acabamos de ver en este
pequeño reportaje anterior a nuestra entrevista. Pero por otro lado, hay personas como Steven Pinker, ¿no?, que dicen, oye, que Google, que el PowerPoint, que las nuevas tecnologías no es que nos hagan más superficiales por sí mismas, sino que el adquirir o no profundidad depende, pues, del esfuerzo personal, de desarrollo personal, y que son instrumentos más asépticos. Bueno, ¿cuál es la verdad? Bueno, Pinker, por ejemplo, yo le doy la razón. Es decir, es verdad que nosotros para profundizar, para reflexionar, para crear, tenemos que hacer un esfuerzo. Vamos, eso se tuvo que hacer siempre antes y después de Internet. Pero a nosotros nos cuesta concentrarnos, distraernos, es fácil, ¿vale? Y eso ha llevado mucho tiempo para que el ser humano aprenda a concentrarse. Tuvo que aparecer revoluciones como la escritura, la aparición de los libros. Eso nos permitió un pensamiento profundo y prolongado, reflexivo, con lectura lineal, y eso lo teníamos desarrollado durante todos esos años. Esto de la distracción tiene una importancia, porque Internet, yo le llamo es la tecnología de la distracción. No solamente cuando uno está pendiente del móvil, que se le mandan un mensaje, un WhatsApp, etc. No solamente eso, sino que las páginas web, por ejemplo, cuando uno navega en Internet o donde busca información, siempre está llena de hiperenlaces, banners, vídeos, claro, imágenes aquí. Y eso distrae al cerebro, aunque uno no lo quiera, inconscientemente se distrae. Y más si uno tiene la curiosidad de ver, porque normalmente a través de un hiperenlace se consigue una información más profunda, un vídeo que complemente la información que estamos leyendo, ir a una enciclopedia o un blog temático, por ejemplo, eso es muy útil, pero desde luego no nos estamos concentrando en lo que estamos leyendo. Eso con lo cual, lo que decía al principio, antes de nuestra entrevista, en la introducción, de que los grandes popes de Silicon Valley que llevan sus hijos a escuelas sin Internet, con lectura en papel, en realidad tiene su razón de ser. Es decir, que a lo mejor para profundizar, para memorizar más, para atender mejor, no son óptimos, como están creyendo muchas escuelas que están implementando las nuevas tecnologías, como si por sí mismas supusieran una mejora absoluta. Claro. Y no es cierto. Claro. A la hora de conocimiento, de profundizar, de madurar intelectualmente. Claro. Eso habría que verlo en las razones económicas, pero efectivamente se está haciendo, sobre todo en el sistema educativo, una implantación de las nuevas tecnologías, como tú has dicho, simplemente aceptando que son buenas por sí mismas. No sabemos si efectivamente va a traer los beneficios que se esperan, y quizás tampoco estamos viendo lo que perdemos con la introducción de la nueva tecnología, porque, como decía anteriormente, estos trabajos de los neurocientíficos, Small, Morgan, etc., muestran que eso deja una huella en el cerebro. Claro, es decir, que nosotros, físicamente, nuestro cerebro está cambiando. Claro. Entonces, y eso afecta, por ejemplo, a la hora de la adquisición de conocimiento. Por ejemplo, cuando hablabas ahora de las distracciones, por ejemplo, quiere decir que cuando estamos supuestamente adquiriendo conocimiento a través de la red, lo que estamos haciendo es pasando de una página web a otra, y todo queda en la memoria a corto plazo. Y no pasa, no sedimenta. No sedimenta en la memoria a largo plazo, que claro, es donde se construyen las ideas, donde uno puede asociar nuevas ideas con antiguas ya asimiladas. Vamos a ver, háblanos del efecto Google. Lo que se llama efecto Google. Bueno, el efecto Google es interesante, son trabajos también científicos de Betsy Sparrow, Bohannon, entre otros, y han hecho pruebas con estudiantes avanzados de la Universidad de Harvard, con gente trabajadora en empresa, con diferentes ámbitos, y han llegado a la conclusión de que las personas utilizamos Internet como una extensión de nuestra memoria, una memoria externa. Igual que la calculadora nos sirvió para hacer los cálculos aritméticos, igual que el coche o el tren, como tú decías, nos permite movernos, y igual muchas de esas cosas, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, utilizando el coche, que caemos en una vida sedentaria que puede ser perjudicial para nuestra salud, lo compensamos haciendo ejercicios, saliendo. Es verdad, pero resulta ser que si aceptamos eso, de que estamos, y son resultados muy interesantes. Por ejemplo, hemos adquirido una habilidad enorme de cuando, por ejemplo, sabemos que la información está ahí. Esto se basa en los trabajos de Wegner de los años 60 sobre la memoria transactiva. Nosotros ya hacíamos esto, y es lo siguiente. Yo a veces me acuerdo cuando, por ejemplo,
ciertos recuerdos de la familia o números telefónicos, etcétera, que yo sé que sabe mi mujer, yo no me preocupo de memorizarlos. ¿Los tienes en el móvil? O los tengo en el móvil ahora, pero antiguamente bueno, estaba en la cabeza de mi claro, mujer. lo sabía ella, claro. Entonces yo acudía a ella claro. cuando eso. Y eso lo estamos haciendo ahora con Google. Y es curioso de que desarrollamos una facultad interesante, es decir, si sabemos que esa información está en Google, no nos preocupamos de memorizarla. Y la facultad que sorprende es que sabemos la fuente, dónde localizarla. Eso hemos agudizado, esa competencia. Antiguamente, si uno memoriza un conocimiento, muchas veces uno se olvida de la fuente, pues esto no sé dónde lo escuché, esto lo vi aquí, pues no me acuerdo y tal. Claro. Sin embargo, si uno no lo memoriza, sí sabes dónde estaba la respuesta o la información que estás buscando. ¿Qué pasa con esto? En principio no es malo, como dicen algunos tecnófilos, y dice, bueno, es una extensión más del cuerpo y hay un movimiento transhumanista, digámoslo así, liderado por Kurzweil, el director de inteligencia artificial de Google, o el filósofo Nick Bostrom en Oxford, etcétera, que esto lo ve como una mejora biológica y cibernética del cuerpo humano, y resulta ser que otros le ponemos, digamos, un pero a todo esto, porque si nosotros no tenemos esos elementos en la memoria a largo plazo, no tenemos elementos de juicios para eso, asociar ideas, inferir, la creatividad. ¿Dónde queda eso? Porque la memoria externa por sí sola no hace la dinámica del pensamiento, no se genera pensamiento ahí. Claro, decía Aristóteles, ¿no?, que pensar es vincular conceptos. Si carezco de los conceptos porque no los he asimilado, no puedo razonar. Efectivamente. Tengo que tener una base de conocimientos que me permitan, hacer esas vinculaciones, esas asociaciones, esas comparaciones entre conceptos. Claro. Si carezco de esos esquemas mentales porque están fuera, superficializo mi reflexión, ¿no? Una esperanza de los que investigan en inteligencia artificial es que esa memoria externa también modele el cerebro humano. Pero por ahora estamos muy lejos de esa situación. Ya sin incluir, sin mencionar las emociones, que son tan importantes en el aprendizaje, en la adquisición de conocimiento, que tampoco lo conocemos ni cómo funciona cerebralmente. Entonces, ahí hay muchas limitaciones. Y por el efecto Google, en principio, yo creo que le doy la razón a estos investigadores, claro, que estamos disminuyendo nuestras propias facultades y eso influye en... Bien, Carlos, esto es interesantísimo, de modo que te voy a emplazar para continuar hablando sobre esto, y estoy seguro que a padres y a profesores les va a interesar mucho que profundicemos en esto. Entonces, si no te importa, te emplazo para el siguiente programa de Educando. Con mucho gusto. Gracias. Y a todos ustedes, pues deseando que haya sido de su interés esta primera aproximación a los problemas y virtualidades de las nuevas tecnologías y los efectos en nuestros alumnos e hijos, pues les emplazo para un próximo programa también con el mismo entrevistado. Que sean ustedes muy felices.